Señores, aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad. Lo que otros te ocultan, lo que otros no te muestran a diario. Acá, en Minuto 1 en C5N, te lo mostramos. ¿Por dónde vamos a ir? Hoy, esta es nuestra hoja de ruta. Al ritmo de las PASO, la cúpula de la CGT, el triunvirato de la CGT ahora quiere levantar la marcha del 22 de agosto y hay una interna feroz dentro de la CGT. La postura de Pablo Moyano y la postura del nuevo líder sindical que día a día se va consolidando como Sergio Palazzo. Enseguida se la contamos. Además, relato de una cacería. Vamos a mostrar en instantes el relato de dos mapuches que han declarado por primera vez ante la justicia, ante la Fiscalía de Esquel, que cuentan cómo la Gendarmería se llevó a Santiago Maldonado. Mientras el gobierno, que la semana pasada decía que estaba en Gualeguaychú, que lo había llevado un camionero, después en algún medio que publicaron, como lo mostramos acá, que había un barrio de Gualeguaychú donde todos se parecían a Santiago Maldonado. Ahora, hoy, la novedad, ¿dónde lo están buscando? En lugar de admitir y de dejar de encubrir a la Gendarmería, en Mendoza, donde dice que vieron a un joven similar, pero sin el pelo largo y las rastras, que podría ser. Siguen desviando la atención por no asumir lo que cada día se consolida más, que es el relato que la Gendarmería fue realmente la responsable de la desaparición de Santiago Maldonado. Y además, la admisión del candidato a senador de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, que en la tarde de hoy dijo: vamos a perder por poco, reconociendo, admitiendo lo que decíamos ayer, que era innecesario que el gobierno que tuvo, que hay que reconocerle, que lo venimos diciendo desde la noche del domingo, que ha tenido realmente un triunfo importante en varios distritos, que ha consolidado el gobierno, un basamento político importante. Por eso decimos, y lo venimos diciendo desde el domingo a la noche, es innecesario que por no regalarle a la expresidenta la tapa del lunes para decir triunfó en la provincia de Buenos Aires, haya echado un manto de sospechas sobre todo el proceso electoral. Hoy se conocieron por algunos municipios de la provincia de Buenos Aires donde también hubo irregularidades. Y hoy también se conocieron los testimonios de las personas que estuvieron en el interior del correo, que recibieron la orden a las 6 de la mañana de no cargar más los telegramas y de justamente irse del turno que tenían, por ejemplo, hasta las 8 de la mañana, abandonar su puesto de trabajo, y ahí se paró el escrutinio. Vamos a escuchar lo que decía esta tarde Esteban Bullrich. La verdad que es una opinión basada en lo que vi de las mesas que quedan. Me parece que puede ser que quedemos un poco abajo. Me va a ser muy cerquita, porcentualmente muy cerquita, pero puede ser que quedemos unos votos abajo. Nico. Bueno, ahí estaba Esteban Bullrich, que dijo: vamos a quedar un punto abajo, admitiendo lo que el gobierno tendría que haber admitido el domingo, haber completado el 100% del escrutinio en la provincia de Buenos Aires, como se hizo incluso anoche, lo mostrábamos acá, anoche ver cómo mostraba la tendencia, cómo fue a lo largo de la madrugada, cómo en un punto llegaron al 0,01% de diferencia, después se ensanchó y después, llamativamente por una orden política, se paró la recepción de telegramas, la carga de telegramas, y el escrutinio se detuvo a las 6 de la mañana. Vamos a volver a escuchar lo que decía Esteban Bullrich, por favor. La verdad que es una opinión basada en lo que vi de las mesas que quedan. Me parece que puede ser que quedemos un poco abajo. Me va a ser muy cerquita, porcentualmente muy cerquita, pero puede ser que quedemos unos votos abajo.
Bueno, allí entonces Esteban Bullrich, que esta tarde conversaba con Esloto por Radio 10 y que admitía, reitero, lo que el domingo ya tendría que haber admitido el gobierno. Mañana en el Teatro Argentino de la ciudad de La Plata comienza el recuento definitivo. Ahí hay muchas sospechas también sobre la figura del juez electoral. Usted sabe que fue un juez puesto a dedo, es un ex Newman que lo puso el actual gobierno. Entonces va a haber que seguir con lupa el escrutinio definitivo que se comienza mañana en la ciudad de La Plata, donde los fiscales, obviamente, de los partidos. Llamativo porque anoche Sergio Massa envió una comunicación, pero llamativo que hoy Margarita Stolbizer salió a decir que bueno, que había estado todo bien y que ellos aparentemente no tenían ningún tipo de reproches para hacer. Sí, Gato, habló de picardía. De picardía. Eso fue, dijo, habló de trampa y picardía. Diferenció al macrismo como pícaros. Cuando se refirió al kirchnerismo habló de tramposos. Esa fue su expresión. Bueno, por eso sigue sorprendiéndome a mí, por más de lo que diga Sergio Massa, la actitud del masismo frente a esta elección. Hay que ¿no? recordar que lo que dijo Massa concretamente fue que esto era una estafa. Que esto era una estafa de los que manejan el aparato electoral. O sea que también hasta hay una ruptura de criterios muy evidente entre los dos referentes de esa alianza que le fue tan mal en la Evidentemente no piensan lo mismo, ¿no? Claro, por eso me sorprende. En base al mensaje que anoche te mandaba Sergio Massa Berco, y yo por la información que tengo, incluso están haciendo en el masismo, porque tienen una diferencia, creo que de 2 puntos sobre las mesas testigos que ellos tenían. Porque ayer lo decíamos, el run run en territorio bonaerense es que al masismo le caranchearon votos, como se dice en la nuestra política. Entonces me parece que también allí el masismo va a tener que estar atento para este recuento definitivo de votos. Pero la verdad que me pareció una muy buena actitud de Esteban Bullrich. Es una persona que conozco desde hace muchos años, ha estado acá. Lamentamos que no haya venido en la campaña previa, manejan una agenda, usted sabe, en Cambiemos son muy organizados y las agendas de los medios no las manejan los candidatos. Esperemos que en los próximos días pueda venir acá Esteban Bullrich, como vino muchas veces cuando era ministro de Educación. Pero me parece que la sinceridad habitual que tiene hoy terminó por admitir que el resultado, aunque por poco, les va a ser adverso en la provincia de Buenos Aires, algo que no habían admitido ayer en la conferencia de prensa ni Rogelio Frigerio ni el jefe de gabinete Marcos Peña. Hoy lo termina admitiendo Esteban Bullrich. Lo que calculan cerca de Sergio Massa que les caranchearon, por usar tu mismo verbo, Gato, es entre 2,5 puntos y 3 puntos. Sí, eso es lo que decía, sí. 2 puntos están hablando, 2,5, sí. Sí, es un montón. Y bueno, pero por eso me sorprende la actitud de Margarita Stolbizer. A mí me pareció hoy una Margarita Stolbizer mucho más cercana al gobierno que preocupada en ver, la verdad, esto es lo que los dirigentes políticos en la Argentina de hoy creo que tienen que desprenderse de ese odio que tienen con la figura de la expresidenta Cristina Kirchner y de la que Margarita Stolbizer no está exenta. Es tanto el odio hacia la expresidenta y una cuestión hasta personal, pareciera, que la llevan a rechazar lo que el propio jefe de una país, Sergio Massa, está admitiendo en privado, que a ellos también les caranchearon votos. Vamos a ver lo que decía hoy Margarita Stolbizer a propósito de lo que Mariano comentaba recién. A mí me llama la atención sinceramente que los tramposos de siempre se escandalicen por la picardía de los Cambiemos, pero también me escandaliza que los Cambiemos que dijeron ser diferentes hacen lo mismo que los otros. O sea, ¿vos creés que sí hubo una carga sesgada de los datos? La hubo y es la misma que hicieron los otros y por eso digo yo no estoy para presentar una denuncia por este tema, sinceramente. Bueno, Stolbizer entonces dice que hay una picardía por parte de Cambiemos, cuando sus jefes políticos dicen lo contrario. Nos puede acompañar esta noche con el hashtag Cacería Mapuche. ¿Y por qué hablamos? Se cumplen 15 días de la desaparición de Santiago Maldonado. El gobierno lo sigue tomando como una persona extraviada. El gobierno no ha tomado la dimensión de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. El gobierno que la semana pasada
vendía ese video como que era un video revelador de que un camionero lo había levantado en el cruce de Brazo Largo Zárate, en Ceibas, y lo había llevado a Gualeguaychú. Y después hubo crónicas periodísticas vergonzosas que decían: en un barrio de Gualeguaychú todos se parecen a Santiago Maldonado. Bueno, ya se olvidaron de la pista de Gualeguaychú. Parece que ahora ya no hay más Santiago Maldonado en Gualeguaychú. Ahora el gobierno insiste en que pasó por Mendoza. Dicen, bueno, no tenía el pelo largo en la rasta, entonces no es Santiago Maldonado. Pero siguen con pistas como para descomprimir lo que cada vez se hace más evidente, la responsabilidad de la Gendarmería en la desaparición forzosa de Santiago Maldonado. Declararon en las últimas horas, y este es un dato de importancia, declararon 2 mapuches que fueron testigos de cómo la Gendarmería se los llevó a Santiago Maldonado. Y hoy en la revista Cítrica, un muy buen artículo que cuenta las últimas horas de Santiago Maldonado allí con los mapuches. Santiago estaba agarrado de una rama con el agua hasta las rodillas y los gendarmes arriba. Bueno, este es el testimonio de la revista Cítrica. Maxi Goldschmidt, y quiero destacar algo, Gato, permitime. Sí. La revista Cítrica es la revista cooperativa que fundó una parte de los ex trabajadores del diario Crítica, que fueron compañeros míos en ese diario. Sí, fíjate, varias veces lo hemos mostrado en este programa. Sí, fíjate el contraste entre el fundador de Diario Crítica, que acusó a los mapuches de terroristas y les tiró encima tierra, y la actitud de periodistas que van a darle voz a los que no tienen voz. Exactamente, que muestran la realidad, como decimos aquí todas las noches, ¿no? Bueno, vamos a ver, porque tremendo el relato que consiguen en esta revista. ¿Qué dicen? 2 mapuches hablan con el periodista que hablaba Berco. Gendarmería llegó con un camión Unimog y 3 camionetas llenas de efectivos fuertemente armados. Cuando están a una distancia de 40 metros, empiezan a disparar y entonces activamos nuestro grupo de autodefensa. Empieza a disparar la Gendarmería a los mapuches. Que después no te cambie el gobierno la intencionalidad de decir los mapuches son terroristas, están armados y tienen un armamento. La Gendarmería empieza a disparar. Nos defendimos con ondas de revoleo y piedras. Así logramos repeler la agresividad que había mantenido Gendarmería en ese rato. Se van unos kilómetros más atrás y ahí nos leen por altoparlante una orden de desalojo firmada por Otranto. Otranto es el mismo juez que tendría que estar muy activo buscando, investigando a Santiago Maldonado, pero sin embargo demoró mucho hasta que logró algunos testimonios y hasta que allanó la Gendarmería. Gato, es interesante mencionar que el relato del gobierno habla de que son terroristas, que están armados hasta los dientes. Este relato que tiene la revista Cítrica lo desmiente, con piedras y con ondas de revoleo. Sí, totalmente. Increíble. Acá viene una pregunta muy importante que el otro día ya nos confirmaban, porque le pregunta al periodista, ¿Gendarmería disparaba con balas de plomo? Sí, con 9 milímetros y escopetazos. No es la primera vez que nos ha tocado esto. Y uno con el solo ruido ya se da cuenta. Un escopetazo suena mucho más fuerte y en cambio las 9 milímetros te silban la oreja. Nos estaban cazando. Es tremendo este testimonio en primera persona de 2 mapuches que ahora lo dieron ante la justicia. Gendarmería disparaba. Vamos a volver a este relato. Vamos a volver a este relato porque es realmente muy impactante. Le pregunta el periodista, ¿Gendarmería disparaba con balas de plomo? Sí, con 9 milímetros y escopetazos. No es la primera vez que nos ha tocado esto. Y uno, con el solo ruido ya se da cuenta. Un escopetazo suena mucho más fuerte y en cambio
la 9 milímetros te silban la oreja. Nos estaban cazando, dicen los mapuches. Después sigue. Mientras disparaban, el Unimog rompen el candado de la tranquera del lugar de los mapuches, del territorio mapuche, ¿no? Rompen el candado de la tranquera y ahí entran todos corriendo al grito de agarren a uno, agarren a uno. Y el jefe del operativo gritaba tirales, tirales. Era una verdadera cacería la que estaba haciendo Gendarmería sobre los mapuches. Era una verdadera cacería. Ellos vinieron a matar a uno. Santiago no logra cruzar el río, nadó hasta una parte y al ver que las piedras llovían de arriba y los tiros no cesaban, decidió volverse para la orilla. Y ahí es donde hay otro peñi, hermano en la cultura, en el lenguaje mapuche, lo ve al compañero Santiago agarrado de una rama con el agua hasta las rodillas y los gendarmes arriba de él. Por eso no hay la menor duda de que se lo llevó la Gendarmería, que ellos lo tienen y que ellos son los responsables de que el compañero no aparezca. Acá falta en el medio también un relato de cómo los mapuches que estaban del otro lado del río lo ven, que ahí cuando cuenta que Santiago Maldonado estaba agarrado a unos arbustos con el agua a mitad, los gendarmes arriba, ven cómo los gendarmes agarran a una persona y lo empiezan a golpear. Y entre varios gendarmes tapan a esa persona, lo cargan en un Unimog y después hacen una transferencia a una camioneta blanca que se va hacia el lado de Esquel. Es decir, es un relato, acá, ahí lo cuenta. Ahí vemos cómo se atraviesa una camioneta blanca junto al Unimog. Varios gendarmes hacen una pantalla para que no se vea lo que están haciendo. Y la camioneta blanca de Gendarmería sale para allá, como rumbo a Esquel. La verdad que es un relato en primera persona. ¿Qué más dudas hay cuando están los testigos que cuentan cómo la Gendarmería se llevó a Santiago Maldonado? Salvo una intencionalidad del gobierno de encubrir, vaya a saber por qué motivo, a la Gendarmería. Salvo una intención del gobierno de encubrir a la Gendarmería, el relato, y reitero este dato, hay 2 testimonios de mapuche ya en la justicia, en la fiscalía de Esquel, contando esto que nosotros hemos relatado. ¿Vos tenías alguna información, Mariano? Sí, así es, Gato. Se está investigando muy fuertemente al jefe del comandante Fabián Méndez, del batallón 35 de El Bolsón. Es la persona que está sindicada como este que decía tírenles, tírenles, el jefe del operativo. Vamos a ver qué es lo que sale de la investigación. Por eso hay que ser prudentes, andar con cuidado, porque así como no se debe acusar a la gente al cohete. Pero sí sé, por fuentes judiciales, que está siendo investigado muy seriamente. Y también sé que la Gendarmería le soltó la mano a Chávez. Esto es un tema central también para dilucidar. Bueno, vamos a ver en las próximas horas, vamos a ver el gobierno, sobre todo, porque acá el gobierno es el que está tratando de profundizar y de encubrir a la Gendarmería. Esta tarde, Gato, estuve en la recepción que se ofreció en la Bolsa de Comercio para el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, el vice de Trump. ¿Sabés quiénes estaban? Estaba el secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj. Sí, que está desaparecido, porque sobre este tema no opinó nada, salvo esa nota que le envió al CEL, donde habla de persona extraviada, ¿no? Bueno, está desaparecido, valga el adjetivo en este caso, de la investigación de dónde está Maldonado, pero estaba en la recepción, insisto, estaba en la recepción que se le ofreció a Mike Pence en la Bolsa de Comercio. No sé qué tenía que hacer el secretario de Derechos Humanos ahí, pero allí estaba. Y también estaba el secretario de Seguridad, Eugenio Bursaco. A él me pude acercar, le pregunté por Santiago Maldonado, lamentablemente sin una cámara allí, porque estaba solo sin cámara, y me respondió, no vamos a hacer comentarios. Bueno, porque no tienen nada que decir.
Sí, la verdad que la actitud del gobierno con el tema y tratando de tomarlo nuevamente como una persona desaparecida y obviando las investigaciones que centran a la gendarmería y hablando de que estaba en Gualeguaychú, que lo llevó un camionero, se vio como esa pista era absolutamente falsa y ridícula y algunos medios se prestaron a ese show. Y hoy a la tarde hablando de que pasó por un monasterio de la provincia de Mendoza. Es decir, fíjese qué rápido. Lo vieron en Gualeguaychú. No, en Gualeguaychú no, perdón, no era Gualeguaychú. Ahora está en Mendoza. Vamos a Mendoza. ¿Por qué no investigan los testigos, el relato y dejan de encubrir a la gendarmería? Esa es la verdad de la milanesa. Ahí es donde tienen que ir a investigar en profundidad. No hacer estos papelones que están haciendo de primero, ahí está el video, lo llevó el camionero y lo llevaron a Gualeguaychú y lo vieron en el... Y después salió la persona del video a decir, no muchachos, soy yo, venía de Corrientes, estaba comprando unas cosas con mi novia, e insistían. Hicieron el mamarracho periodístico de decir, en un barrio de Gualeguaychú todos son parecidos a Santiago Maldonado. Debe ser un caso para el estudio de alguna universidad de estas que se dedican todos los días a hacer estos estudios universitarios. La verdad, dejen de hacer payasadas. Bueno, nos vamos con el tema de la CGT, porque después de las PASO que consolidan el triunfo, se van a enojar, porque ya se enojaron la otra vez, pero bueno, están al ritmo de las PASO y de los nuevos vientos que soplan políticos, y parece que la cúpula de la CGT se asustó con el triunfo de Cambiemos y ahora quieren levantar la marcha del 22 de agosto. Hay una división muy profunda ya. La CGT, si no se reorganiza después de octubre, va a una fractura. Está muy devaluado el triunvirato de Smith, Daer y de Acuña, muy devaluado, han perdido autoridad, y están hackeados por Pablo Moyano y por la Corriente Federal de Sergio Palazzo. Justamente la Corriente Federal de Palazzo hoy emitió un durísimo comunicado sobre esto que están diciendo los jerarcas de la CGT de que la marcha no se hace. Dice la Corriente Federal, sería un mamarracho que levanten la marcha que ya el Confederal había decidido para el 22 de agosto. ¿Tenemos algo más, Nico? Bueno, vamos. Sería violar el mandato unánime del plenario de secretarios generales que convocó la propia CGT. Todo un comunicado que emitieron esta tarde. Sería un mamarracho que levanten la marcha. Si la postura es votar algo que después no van a cumplir, sería actuar con la lógica de Macri, que defraudó a sus votantes haciendo lo contrario a lo que prometió en la campaña. Bueno, Berco, ¿y cómo están actuando los caciques sindicales después de las PASO del domingo? Mañana a las 14, Gato, lo vamos a ver en la reunión de comisión directiva de la CGT. Allí se reúnen los principales referentes que tienen posiciones distintas. Y es posible que mañana empiece la ruptura de la CGT. Que nos encaminemos hacia un esquema, los más grandes recordarán, parecido al de los años 90, cuando había una CGT complaciente con un gobierno que introducía reformas en contra de los derechos de los trabajadores y un sector que combatía esas reformas desde fuera de la CGT, que en ese caso era Hugo Moyano con el MTA. Esa ruptura es la que empieza a vislumbrarse en estas declaraciones post-PASO y que mañana puede llegar a tener un capítulo importante. Pero ¿quiénes son los protagonistas en este esquema? Para que ustedes entiendan qué va a pasar con este triunvirato que tiene las horas contadas. Este triunvirato tiene las horas contadas. Bueno, Luis Barrionuevo, lo puse en emoticones para que ustedes lo dimensionen en el lenguaje cotidiano que utilizamos con los teléfonos celulares. Luis Barrionuevo tiene esa cara, una cara de enamorado, lo ve al presidente de la Nación y más allá de que su mujer sea la madrina política de Sergio Massa, celebró el triunfo del gobierno en el país, que creció en más de 1.700.000 votos, que se impuso en provincias donde no esperaba imponerse, más allá
del problema que tiene en la provincia de Buenos Aires, donde no logra imponérsele a Cristina Kirchner. Lo que pasa es que Barrio Nuevo ya viene pactando y negociando con el gobierno, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Por eso es el emoticón más amoroso, el emoticón de los ojos que se desviven por Mauricio Macri. Luego de este hay otro sector, que es el sector de los gordos. El sector de los gordos que ayer lo que hizo saber, lo que deslizó a través de dirigentes que se encontraron en esta reunión que hoy revela con tanta precisión Mariano Martín en ámbito financiero, los gordos, encabezados por Armando Cavalieri, en este caso Armando Cavalieri, el referente del sindicato con mayor cantidad de afiliados bajo su convenio, el sindicato de comercio, también los peor pagos, hay que decirlo, Héctor Daer, por el gremio de sanidad, hombre de confianza de West Ocampo, el líder histórico del gremio de sanidad, pero triunviro de la CGT y diputado nacional, también habitual invitado a nuestro programa, hasta que dejó de venir, y Rodolfo Daer, ex jefe de la CGT justamente en los años 90, hermano mayor de Héctor y secretario general del gremio de la alimentación, de la Federación de Gremios de la Alimentación, que fueron entre otros los que avalaron, por ejemplo, el desalojo con represión de PepsiCo. Recuerden ustedes, alimenticia, que debería haber defendido, a cuyos delegados debería haber defendido Rodolfo Daer. Bueno, estos son los gordos que ayer dijeron concretamente: no vamos a la marcha del 22. El martes que viene hay una marcha, nosotros no vamos. Son los gremios que aportan la masividad. Por eso se los llama los gordos, no por su contextura física, sino porque son los gremios que tienen mayor cantidad de afiliados. Son gremios de servicios, salvo el alimentos, que es industrial, pero por lo general estos dos son representantes de los servicios. Hay muchos otros que los acompañan y que no van a ir a la marcha votada por los secretarios generales para el martes que viene. Estos tienen el emoticón así, saludando, sonriendo y dándole el abrazo amistoso al gobierno. Pero hay otros que sonríen también desde su teléfono celular, le hacen esa sonrisa con ojitos arqueados al gobierno y le dicen: todo bien, nosotros no avisamos públicamente que no vamos a la marcha, pero le pertenecemos. Por eso Andrés Rodríguez, el secretario general de UPCN, firmó una de las peores paritarias del año, luego de haber firmado la peor el año pasado, junto con la de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, la UTBA. Gerardo Martínez, el secretario general del gremio de la construcción de la UOCRA, lo que dice es: a nosotros nos están volviendo a contratar gente para la obra pública, así que no vamos a hacer olas. Gerardo Martínez es un equilibrista del poder sindical, también habitué de Ginebra, todos los años va a la OIT, es un hombre que se ha sabido mantener en ese lugar, no por nada, hábil en la negociación política con los demás, y en este momento diciendo: no es momento de protestar contra un gobierno que le fue como le fue en las PASO. Pero no se queda ahí el cuadro político sindical. Continúa con un ex aliado, un hombre que fue el que le dio buena parte de la victoria a Mauricio Macri en 2015, Hugo Moyano, y su tropa, Pablo Moyano, Juan Carlos Schmitt. ¿Qué dijo Juan Carlos Schmitt hoy, que tiene el emoticón pensativo, mirando, dudando, planteándose la disyuntiva entre hacer lo que los gordos o lo que la corriente sindical? ¿Qué dijo hoy Juan Carlos Schmitt? La marcha está votada, claro, la vamos a hacer. Lo dijo en declaraciones públicas, en declaraciones radiales, y mañana, por la información que acabo de recabar en mi celular, donde traté de no intercambiar solo emoticones con la fuente, lo que me dijeron, Gato, es que el moyanismo lleva mañana la propuesta de hacer la marcha el martes que viene. Bueno, hay un dato de esta tarde también, Berco. Viste que el gobierno ha sacado ahora un decreto que autoriza a Dietrich a clausurar ramales, a levantar vías férreas y todo lo demás. Los gremios del transporte por primera vez se han unido todos, están en estado de alerta frente a este decreto del gobierno que se asemeja mucho a aquella frase de Menem: ramal que para, ramal que cierra, ¿no? Exactamente, sí. Sergio Sacia, el jefe de la Unión Ferroviaria, lo que hizo en las últimas elecciones fue apoyar a Randazzo. Recordemos el vínculo entre los ferroviarios y Randazzo de la época en la que se renovaron los trenes. Bueno, ahora ante este decreto que habilita, como vos decís, al Ministerio de Transporte a cerrar ramales sin un decreto específico para cada ramal, pusieron el grito en el cielo. Y Juan Carlos Schmitt verbalizó, otro de los estrategas más cerebrales de la CGT, verbalizó ese malestar que anida en el moyanismo, que anida en sectores que ven que el gobierno va por una reforma laboral en cuotas, con flexibilizaciones en cada uno de los convenios, negociadas en cada caso, pero impulsadas por las empresas muy decididamente, tienen este gesto. El gesto de quien dice: y
yo lo pienso, pero la marcha está votada, así lo dijo Juan Carlos Yesnet. Y ahí el más duro de todo eso es Pablo Moyano, que es el que en este momento dice puertas adentro, off the record, la CGT en este momento es un desastre, hay que ir rápidamente a una reorganización, hay que movilizar y después hay que ir a un paro. Es el más duro de todos, ¿no? Sí, es el que ha dicho, claro, no es un gesto el de ese emoticón muy de Pablo Moyano, ese, ¿no? Es más bien el gesto que les voy a poner ahora en el siguiente emoticón. Pablo Moyano ha dicho, con estos chetos no se puede hablar, bueno, es una persona que va al choque de sus declaraciones. Le corresponde más este emoticón. El emoticón del sindicalista combativo en pie de guerra que mañana va a encarnar Sergio Palazzo en la comisión directiva de la CGT. Hoy la declaración pública de Palazzo, ustedes ya la leían recién, la mostraba el gato, lo que dice es, si no hay marcha el martes que viene, es un mamarracho. Otro de los representantes de este sector más duro es Daniel Jofra, el jefe de los aceiteros, el gremio que mejor paritaria viene firmando en los últimos 3 años, incluso en los últimos 2 del kirchnerismo, diría 3, 4 años, es el que mejor negocia salarios, obviamente en una rama también dinámica de la economía, y Hugo Yasky, candidato por Unidad Ciudadana, que obviamente está embanderado, lo ha dicho acá 1000 veces, contra el gobierno, contra sus políticas y tratando de enfrentarlas con el resto del arco opositor, pero con una fuerza limitada que es la de la CTA. En la CGT, los que llevan esta posición más combativa frente al gobierno, que dice hagamos la marcha el martes que viene y si es necesario rompamos la CGT, son Sergio Palazzo, Daniel Jofra y la Corriente Federal de Trabajadores. Ojo, porque el paso de la ruptura lo dan los gordos. Cuando desconocen ayer en esta reunión de balance que armaron, lo votado por el plenario de secretarios generales. Lo que dicen en la Corriente Federal de Trabajadores es ellos van a la ruptura, quieren una CGT complaciente, este triunvirato tiene las horas contadas, nadie lo reconoce como autoridad, lógicamente también quedaron afuera de las listas, están muy deslegitimados, tuvieron los episodios en las últimas movilizaciones, pero además de eso perdieron ya el apoyo que los llevó allí y por eso apuestan a una CGT recluida, encerrada, y habrá otra en todo caso, que puede llegar a tomar las calles en defensa de esos derechos. Muy bien, Berco, fantástico. Bueno, seguimos con la actualidad, con lo que ha sido en estos días toda la discusión sobre lo que desde Unidad Ciudadana se ha denominado la manipulación mediática. Esta tarde, Esteban Bullrich admitiendo que en la provincia de Buenos Aires están debajo y que puede ganar entonces la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Estamos con Agustín Rossi, que fue la sorpresa a la madrugada, porque tenía el domingo a la noche 4 puntos de diferencia, cuando siguieron contando ganó la elección. Estamos con Carlos Regazzoni, que le ha ido muy bien en su debut electoral en Almirante Brown, y Fernanda Vallejo, que es candidata a diputada nacional en primer término de Unidad Ciudadana. Bueno, la experiencia suya fue un poco diferente en términos de cómo termina la historia que a la provincia de Buenos Aires, porque ustedes estaban ahí también por cortar, usted salió a hablar, siguieron y ahí gana la elección. La diferencia es que en provincia de Santa Fe sumaron hasta el 98% de las mesas. En la provincia de Buenos Aires se decidió el gobierno contar solamente hasta el 95%, pero la situación era una situación similar. En Santa Fe a las 11 de la noche del domingo, cambiemos primero a las 10 de la noche, cambiemos en la provincia de Santa Fe, se adjudica el triunfo, contundente victoria, dicen ellos. El socialismo, difunde una serie de mesas testigos donde también le da el triunfo a Cambiemos. Y a las 11 de la noche, con el 75% de las mesas escrutadas, empieza casi a pararse todo lo que significa el escrutinio provisorio. 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, pasamos de 73 a 75, más o menos estaba sin moverse, entramos a ver qué era lo que pasaba, y ahí nos dimos cuenta que estaban en ese 75% cargadas el 100% de las mesas de la ciudad de Santa Fe, que había hecho una buena elección Cambiemos, y solamente el 35% de las mesas de la ciudad de Rosario, que es el distrito electoral numéricamente más importante y que habíamos hecho una muy buena elección desde el Frente Justicialista. Bueno, empezamos a ver, tuve una comunicación telefónica acá con
con C5N, y después de mi comunicación telefónica con C5N empezaron a cargar las mesas de Rosario que faltaban. A las 5 de la mañana, con el 98% de las mesas, terminamos... Para usted hubo manipulación, entonces. Sin duda, terminamos ganando con ¿Había el una cero... intencionalidad de qué? ¿De no reconocerle el triunfo? No sé si en algún momento iban a tener que reconocerlo, pero estaba claramente... Cuando tenían que empezar a cargar Rosario, como perdían en Rosario, pararon la carga en Santa Fe. Entonces, la diferencia fue que en Santa Fe permitieron que se siga cargando hasta que finalmente nosotros ganamos el escrutinio previsorio, que fue lo que no pasó en la provincia de Buenos Aires. Fernanda, ustedes lo que están denunciando, bueno, es que hubo una manipulación en la provincia de Buenos Aires para no reconocerle el triunfo a la expresidenta. Sí, una manipulación de la información, una retención de los votos y de la voluntad democrática de los ciudadanos y las ciudadanas bonaerenses, yo diría prácticamente impúdica, bochornosa y obvia, ¿no? En el límite de lo bizarro, Gustavo, muy parecido al proceso que acaba de contar Agustín, que sucedió en la provincia de Santa Fe. Se comenzó durante las primeras horas inmediatamente posteriores a que termina el acto eleccionario a cargar algunos datos con un sesgo en esa carga muy pero muy notorio, cargando las mesas de los distritos que claramente favorecían en los resultados al gobierno. ¿Eso qué es lo que permitió? Bueno, que se montase un show mediático, publicitario, marketinero, donde tanto el presidente Macri como la gobernadora fueron protagonistas, sutilmente adjudicándose o dando a entender un resultado victorioso para el oficialismo, que en la medida que fue avanzando la carga después de ese show, se vio claramente cómo el resultado se revirtió y terminamos en lo que hoy tenemos y que ya sabíamos desde Unidad Ciudadana esa noche. ¿No fue perjudicial esto para Cambiemos o para el oficialismo? Porque la verdad que convirtió algo que era un triunfo ajustado, que se podía leer políticamente como un problema, en una supuesta, veremos qué es lo que da. Se lo puedo preguntar a en una Carlos supuesta Regazzoni. época, en una supuesto triunfo épico. Buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación. No, por favor. Lo que está claro es que la expresidenta hizo la peor historia en la historia del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Lo otro que está claro es que Cambiemos ganó en 4 provincias opositoras: Santa Cruz, Córdoba, Entre Ríos y San Luis, rompiendo tradiciones de PJ de más de 20 años en varias de ellas. Y lo que está claro es que se cumplió lo que las encuestas del gobierno decían, que es que había empate técnico. Lo único que puede celebrar el kirchnerismo es que ganaron la interna del kirchnerismo, nada más. Pero Carlos, perdón, sobre este hecho puntual, sobre la manipulación de los datos, una reflexión al menos necesitamos. ¿Sabes qué pasa? Si no le dirimos todo el asunto. Esteban Bullich admitió que pueden estar en los votos abajo. La diferencia del tiempo de carga ocurrió igual en la elección presidencial en 2015. Pero había serrucho. La diferencia que había entre Mauricio Macri y en su momento Daniel Scioli era mayor y se fue achicando conforme entran las mesas del conurbano. Igualmente ganamos la elección, como esta vez Cambiemos aumenta 18 diputados, cuando el Frente para la Victoria va a perder 12, aumentamos 12 senadores, cuando el Frente para la Victoria va a perder 7, aumentamos 9 provincias, cuando antes vemos... según lo que pase en octubre, ¿no? Todavía no se votó. Bueno, yo soy muy optimista. A ver, que el cambio se está imponiendo. Fernanda, ¿vos qué decís de lo que... No, a ver, la verdad es que es muy difícil de entender lo que hizo el gobierno, excepto por lo que queda absolutamente claro a la vista de todos. Buscaron concentrar en el momento de mayor audiencia televisiva el día de la elección una situación que obviamente no se condijo finalmente con la realidad y con la voluntad de los bonaerenses, y la verdad que esto no tiene que ver ni siquiera con quién gana o quién pierde, cuál es el resultado definitivo, sino con la imposibilidad y con, mantuvieron como rehenes hasta las 4 o 5 de la madrugada, no solo a los ciudadanos bonaerenses. La verdad es que la elección de la provincia de Buenos Aires suscitaba el interés de todos los argentinos, donde no podíamos conocer cuál había sido la voluntad de la ciudadanía en definitiva. Hoy vamos a lo que poníamos al inicio, porque esta tarde con Esloto en Radio 10, Esteban Bullich admitió que que van a quedar votos abajo. A ver, lo escuchamos. La verdad que es una opinión basada en lo que vi de las mesas que quedan. Me parece que puede ser que quedemos un poco abajo. Me va a ser muy cerquita, porcentualmente muy cerquita, pero puede ser que quedemos unos votos abajo.
Bueno, es como que Esteban Bullrich admite que perdieron la elección en la provincia de Buenos Aires. Para mí nosotros vamos a ganar claramente la elección en la provincia de Buenos Aires. Reitero, el kirchnerismo es un fenómeno en retirada en el país, en retirada en la provincia de Buenos Aires. De 135 distritos en la provincia de Buenos Aires ganamos 101. Y después yo pediría que no hagan más alarde contra un supuesto fraude que no ocurrió, cuando han sido los artífices del fraude electoral en los últimos 25 años en la provincia de Buenos Aires, donde se han perpetuado en el poder caudillos comunales gracias a prácticas clientelares que son vergonzantes. Es decir, el peronismo tiene que asumir que ha hecho política hasta con la copa de leche de la gente al momento de votar. Eso ocurrió y eso la gente dijo nunca más. La verdad que si están tan seguros, ¿por qué no dejaron que se sepa la verdad del escrutinio? ¿Por qué intentaron manipular en Santa Fe e intentaron manipular en la provincia de Buenos Aires? Si transmiten tanta seguridad, ¿por qué intentaron tergiversar el resultado? Es la primera vez en la historia de la democracia argentina que hace 4 días o 2 días que no sabemos quién es el ganador en la provincia de Buenos Aires. ¿A vos te parece que eso está bien? No, eso hay empate técnico. No. En Estados Unidos se tuvieron un mes para saber quién ganó la presidencia de Estados Unidos. No me lo pongas como modelo. Ustedes que son los que transparentes quisieron hacer trampa en la provincia de Buenos Aires y quisieron hacer trampa en la provincia de Santa Fe. ¿Vos me podés explicar cómo en la provincia de Santa Fe no estaba cargado la ciudad más importante de la provincia en términos numéricos, en términos electorales? ¿Vos me podés explicar que justamente esa ciudad era la que el Frente Justicialista había hecho la mejor elección? Entonces, la verdad, si están tan bueno, déjame hablar primero. Si están tan tranquilos, si están tan confiados, ¿por qué no dejan que las cosas sean transparentes? Porque no son transparentes. Porque tergiversan absolutamente todo. De transparencia electoral. Pero callate la boca un poquito, déjame hablar. No, háblame con respeto. Bueno, callate la boca y me dejás hablar. Cuando vos hablaste yo te escuché. Pero háblame con respeto, porque la boca cuando vos hablaste yo te escuché. Yo lo que te digo, vos te callás la boca y yo hablo. No me hables de esa manera, porque no se lo voy a admitir de ninguna manera. Entonces vos no digas la mentira que dijiste. Me parece una falta de respeto. No, la falta de respeto es tuya porque empezaste a hablar del peronismo, de la interna del kirchnerismo, de que el kirchnerismo es un proceso político en retirada. Dijiste una cantidad de cosas que son absolutamente mentiras. Cuando yo hablo, vos escuchás. Cuando vos hablas, yo escucho. Entonces, lo primero que tenés que decir. Que es para hablarme de esa forma? En televisión. No, en televisión y en cualquier lado hablo. En televisión y en cualquier lado hablo de esta forma. Vos lo que tenés que admitir es que quisieron hacer trampa. No lo voy a admitir de ninguna manera porque es falso. Quisieron hacer trampa. Ustedes son los padres de la trampa. El kirchnerismo son los padres de la trampa en el sistema electoral de la Argentina y no pueden venir ahora a tratar de rasgarse las vestiduras cuando no ocurrió nada. Y discúlpenme, voy a hablar cuando se me canta. No vas a hablar cuando se te canta porque tenés que ser respetuoso. Tenés que ser respetuoso. Cuando otro habla, vos te callás. Entonces, lo que hicieron ustedes es intentar hacer trampa en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Santa Fe. Quisieron decirle a los argentinos el domingo a la noche que ganaban la capital, que ganaban la provincia, que ganaban Santa Fe y que ganaron Córdoba. Perdieron la provincia y perdieron Santa Fe. Esta es la realidad. Entonces contabilizá todas las cuentas, hacé un análisis general y no tengas análisis deterministas y no trates de justificar lo injustificable. Porque es injustificable lo que hicieron. Porque no podés tener parado un escrutinio como en la provincia de Santa Fe durante 4 horas sin cargar la ciudad de Rosario. No podés salir a decir contundente victoria en Santa Fe. Lo digo porque me parece y porque nos pareció, como ustedes afirmaron la contundente victoria de Sion en su momento y lo hicieron. Y te reitero, cuando vamos a hablar como corresponde a dos personas grandes, que es lo que corresponde. Lo que está pasando es muy sencillo, porque estás monopolizando. Lo que está pasando es muy sencillo. Tenemos un empate técnico en la provincia de Buenos Aires, en las PASO, lo que se definió es la interna de cada espacio político, y se verá en octubre quién gana, nada más y nada menos. Y no hay que por qué pelearse ni enojarse. Anoche, el escrutinio es una parte esencial de la elección. Los ciudadanos bonaerenses se fueron a dormir sin saber quién había ganado. Y se fueron a dormir sin saber que había ganado por una decisión arbitraria del presidente Macri. Porque el presidente Macri decidió que la carga en la provincia de Buenos Aires quede en el 95%. Esa es una afirmación Vos falsa. Contestame esto. ¿Por qué en Santa Fe llegaron al 98%? Falsa. ¿Y por qué en la provincia de Buenos Aires quedaron al 95%? Porque ustedes bloquearon la reforma electoral. ¿Por qué ustedes bloquearon la reforma electoral? Nosotros propusimos del primer día una reforma electoral. Si le damos el voto electrónico a ustedes, no ganamos más una elección. Porque ustedes son unos grandes transparentes. Y cualquier persona que recorre el conurbano lo sabe perfectamente. Y si no, lo invito
a que vaya a ver cómo fueron las elecciones, como han sido durante años, en Solano, con carteles de kirchnerismo en la puerta de la escuela, cosa que está prohibido por la veda, con fiscales del Frente para la Victoria del kirchnerismo, con indistintivos, repartiendo plata y votos. Eso no es verdad. En Santa Fe metieron preso a un puntero de Cambiemos, repartiendo plata y votos de Cambiemos en la esquina de los... Eso no es verdad. Ustedes durante años protegieron. A ver, Fernanda. Ustedes protegen una práctica política y nos quieren llevar al voto electrónico por hacer más fraude. No queremos llevar al voto electrónico. La realidad es que en la provincia de Buenos Aires el peronismo se va a tener que replantear seriamente si Cristina Fernández de Kirchner lo representa o no, porque han hecho la peor elección de la historia. Una persona que saca el 35% de los votos no te reelección de la historia. No, pero perdieron primero, 101 yo lo que te pregunto y digo una cosa, si vos no sos peronista, no te metas en el peronismo. Porque del peronismo definimos nosotros, los peronistas. ¿Me entendés? Los peronistas opinamos sobre el peronismo. Que vos vengas a decirme a mí que opinás sobre el peronismo. ¿Y si vos estás opinando sobre Cambiemos? Opinás si te gusta la gobernadora, si te gusta el presidente, si te gusta tu candidato. Concepción tiene pero usted de los de candidatos debate. nuestros opinamos la verdad, nosotros. Señor Rossi, y el liderazgo nuestro ¿qué concepción tiene usted de debate? Porque estamos hablando para todos los argentinos. No entiendo su concepción de debate. Primero me hizo callar como si fuese mi papá, cosa que no te voy a permitir. Segundo, lo único que están queriendo justificar y rasgarse las vestiduras por lo que no ocurrió, negando su propia historia de la cual se van a tener que hacer cargo. Y tercero, me prohíbes que hable del peronismo. La verdad, no sé cómo puedo admitir esto. Pero claramente no tenés que hablar del peronismo si no sos peronista. Es un modus operandi del macrismo, pero no solamente en esto que ha sido, la verdad, es la primera elección sobre la que tienen la responsabilidad del gobierno de Macri, ¿no? De escrutar, de llevar adelante el proceso. La verdad ha sido un bochorno, vergonzoso, absolutamente. Pero es un modus operandi porque, a ver, la manipulación sobre la realidad es permanente, lo hacen con la economía. ¿No? Ahora, están mostrando ustedes van a negar el INDEC. Están mostrando todo el tiempo una realidad paralela. ¿Y sabés lo que hacen? Sostienen la mentira hasta el último momento. Lo han hecho, fíjate, la inflación es el caso más palpable. Nos dijeron en 2016 que íbamos a tener una inflación entre el 20 y el 25%, lo afirmó el presidente Macri. Y ustedes decían que era del 6% del 2015. Nos dijo el Banco Central este 2017 que la meta era entre el 12 y el 17. Obviamente ya sabemos que no, y ha salido a último momento el gobierno a reconocer, luego de que por supuesto se ocuparon de tirar a la baja los salarios, que es el objetivo primordial de la política económica del gobierno. Como es el resultado primordial de la elección que se acaba de concretar el domingo pasado, que 2 de cada 3 argentinos y 2 de cada 3 bonaerenses a esa política que lo que pretende es recortar derechos de los trabajadores, los salarios y seguir deteriorando la calidad de vida de todos los argentinos, le han dicho que no. Y ese es el resultado que el gobierno quiso ocultar a través de la manipulación de la información. Porque está acá te voy a pedir síntesis periodística. Sí, Federico Lemos es un colega que haciendo horas extras o otro trabajito el sábado a la noche fue data entry en el correo el domingo a la noche. ¿A qué hora entraste y qué es lo que viviste y qué es lo que pasó a la madrugada? Entré a las 12 de la madrugada, tenía en principio que trabajar hasta las 8 de la mañana, pero me fui a las 6 de la mañana. Ahora te comento bien. De 12 a 1 de la madrugada hubo un tránsito de datos bastante movido, digamos, ¿no? Principalmente yo cargué, hablo por mí, distritos de La Plata, distrito de Bahía Blanca, de la provincia de Buenos Aires, Salta y Entre Ríos. Aparte de hacer el trabajo, yo obviamente soy periodista y me fijo en los datos, vi claramente que ganaba Cambiemos en esos telegramas. A partir de la 1:15, 1:20 de la madrugada aparecen telegramas de Matanza y de Quilmes. También me fijo en esos datos y veo que Cristina gana, y no solamente gana, sino que arrasa en esos telegramas, sacando a veces el doble de votos que tenía Esteban Bullrich en el mismo telegrama. A los 15-20 minutos empieza a fallar el sistema. Fallar me refiero a que pasaban 5 minutos y venía un telegrama y yo lo tenía que cargar, de 5 a 10 minutos. A partir de las 2 de la mañana colapsa el sistema. La diferencia era entre 20 o 30 minutos por cada telegrama. Y no solamente era mi caso, sino todos los que estábamos ahí trabajando. Cuando empieza a filtrarse la información de que Cristina se estaba acercando a la cifra de Esteban Bullrich, yo recordá que entro a trabajar con una Cristina perdedora por 5 o 6 puntos. No podíamos tener el teléfono en el sector de computadoras y por eso lo apagué. Me desconecté completamente del asunto.
empieza a circular este rumor de que Cristina se estaba acercando a Esteban Bullrich. Me voy del sector de computadoras, me voy afuera, me voy a los sanitarios para averiguar. Me fijo en los portales de los diarios que estaba a menos de un punto porcentual Cristina Fernández de Kirchner. Cuando vuelvo a mi puesto de trabajo, le consulto a algunos de los coordinadores de la empresa tercerizada, justamente que nos contrató, y me dice que no sabía por qué la lentitud del sistema. Yo le pregunté por qué está tan lento. Lo que me dijo después, la verdad que me sorprendió, porque me dijo, igual cuando llega el 95% de escrutado la provincia de Buenos Aires, esto se corta, así concretamente. Yo le pregunté por qué el 95%, fue muy tajante cuando dijo 95%. Me dice que no sabía que eso es lo que le dijeron a él. Me voy nuevamente, estuvo unos minutos ahí en el lugar de trabajo, me inquietaba toda la situación, vuelvo a irme y me fijo que en el portal de uno de los diarios más importantes, más masivos de la República Argentina, aparece la declaración de Pérez, el secretario de Asuntos Políticos del Gobierno, quien dijo que Correo Argentino iba a escrutar hasta el 95% de los votos. O sea, claramente para mí fue como una orden. ¿Y a qué hora les dicen que no carguen más? No nos dicen eso, no cargábamos nada. No cargaban nada. Gustavo, a las 4:30 de la mañana se van las primeras personas del sector donde yo estaba, ¿sí? Porque iba a quedar un grupo minúsculo cargando los datos. A la media hora se va otro conjunto de personas, 70, 80 aproximadamente, cada oleada de personas que se estaba yendo. Quedábamos 120, 130 personas allí. No cambió nada la situación, o sea, un telegrama cada 20 o 30 minutos. A las 6 de la mañana nos dice una señora muy jocosa de la empresa tercerizada que no había más trabajo para hacer. Y ahí se fueron todos. Nos fuimos todos del sector a donde las yo 6 de estaba. la mañana. Exacto. Yo estuve cenando con Esteban Bullrich entre la 1 y las 2 de la mañana. Sí. Y le iba contando a Esteban que Cristina se estaba acercando a los resultados minuto a minuto, actualizando en el teléfono. Eso ocurrió en el transcurso de 45 minutos que demoró la cena entre la 1 y la 1:45. Con lo cual, entiendo tu relato, la empresa tercerizada, está claro que la contrató el kirchnerismo en su momento, es la misma, con lo cual no vengas a decirlo. Por eso, hacer una crítica general al sistema que generó el kirchnerismo en su momento. Y te digo, yo en 45 minutos que estuve con el celular frente a Esteban, mientras comíamos los dos, con su familia, le dije, se acercó al punto tal, cuando llegamos le dije, mira, me parece que esto viene empate técnico, como nos habían dicho las encuestas. Igual me parece que yo eso no soy lo único ningún que partido indica político, yo trabajé allí, yo soy periodista, yo no soy ningún partido político. No, me parece bien, pero estoy contando lo que estás pasó, diciendo es que... No, vos estás hablando como si hubiese habido una intencionalidad. Y lo que todo está demostrando es que no hubo una Usted saca sus intencionalidad. conclusiones. Bueno, te doy lo que vi del celular. Saqué el celular y de entre la 1 y la 1:45 que demoró la cena, yo actualizaba cada 2 minutos porque soy medio obsesivo para algunas cosas, miraba así permanentemente porque me estaba bajando mi porcentaje en Brown y le dije a Esteban, si estoy bajando en Brown, estás bajando vos. Y así tengo que ir cerrando, pero les pido como siempre, por favor, 30 segundos. De aquí a octubre vamos a tener muchas más invitaciones, como siempre hacemos, para los debates y para todo. Así que 30 segundos, Fernanda. La próxima, tema económico, que es lo que te compete. Igual todo está de la mano, Gustavo, porque en definitiva la conclusión de lo que ha sucedido el domingo es que se podrá manipular, se podrá estirar el desconocimiento, el ocultamiento de la voluntad popular por algunos días más hasta que termine el recuento definitivo, 10, 15, lo que tengamos que esperar, pero la verdad inocultable es que la voluntad soberana estuvo allí y que 2 de cada 3 bonaerenses le dijeron que no a este gobierno y a su política económica. Carlos, 30 segundos. Estamos muy contentos con que esta propuesta de cambio en el país está generando en la provincia de Buenos Aires cada vez más adhesión. Estamos muy confiados en que los vecinos de la provincia de Buenos Aires y sobre todo el Almirante Brown, Gleum, Longchamp, Bursaco, Adrogué, Claypole, Don Orione, necesitan un cambio porque hace 25 años que están postergados. 30 segundos, Agustín. Finales. No estamos contentos en Santa Fe porque hacía mucho tiempo que el peronismo, el Frente Justicialista no salía primero en una contienda como esta. Entendemos que nuestra propuesta representó claramente la mayoría o una gran parte de aquellos santafesinos que están disconformes con la política nacional. En Santa Fe, más del 70% de los santafesinos votaron en contra del gobierno y eso muestra claramente el daño que está haciendo la política económica en la vida de los santafesinos. Muchas gracias, como siempre, a todos por participar y por dar del debate. Muchas gracias a los tres, gracias compañeros, gracias por estar también esta noche. Pausa aquí, pausa y ya volvemos.